Buenas tardes, compañeros y maestro. Hoy les daremos a conocer sobre los diagramas de flujo. Yo, Axel Araíton Domínguez Rivera, y mis dos compañeritos Miguel Ángel Sánchez y José Armando Casiano. Comenzaremos con una pregunta muy fácil. ¿Qué es un diagrama de flujo? Es un dibujo formado por símbolos conectados con flechas que muestra paso a paso cómo funciona un proceso, algoritmo o procedimiento. Su objetivo principal es facilitar la comprensión de un proceso sin leer grandes cantidades de texto. Los diagramas de flujo fueron creados en 1920 por Frank y Lillian Gilbreth para mejorar el trabajo en fábrica. Historia de los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo comenzaron a utilizarse en la década de 1920. Fueron desarrollados por los ingenieros industriales Frank Gilbert y Liam Gilbert, quienes buscaban mejorar los procesos de trabajo en las fábricas. Con el paso de los años, los diagramas de flujo se hicieron muy populares en la programación de computadoras y actualmente son una herramienta fundamental para diseñar algoritmos y sistemas. Objetivos de un diagrama de flujo. Representar un proceso de manera gráfica, explicar el fundamento del sistema, resolver problemas paso a paso, detectar errores antes de ejecutar y un proceso, mejorar la organización del trabajo, facilitar la comunicación entre personas y documentar los procedimientos. Estos son algunos de los objetivos principales en un diagrama de flujo. Utilizar símbolos estandarizados. 5. Evitar líneas innecesarias. 6. Mostrar el proceso completo. 7. Tener un solo punto de inicio. 8. Finalizar correctamente. Procedimientos facilitan el desarrollo de programas, información, ayudan en la toma de decisiones. Elementos principales. En un diagrama de flujo está formado por símbolos, flechas, texto, conectores, líneas de flujo. El ángulo representa una actividad o acción. Ejemplo, calcular promedio, encender computadora. 3. Rombo representa una decisión, siempre genera dos o más caminos. Ejemplo, la contraseña es correcta. Paralelogramo representa la entrada a salida de información. Ejemplo, ingresa nombre, mostrar resultado. Flecha indica el orden en el que se ejecutan los pasos. Círculo conector se utiliza cuando el diagrama continúa en otra parte de la hoja. Documento representa un documento generado en utilizado. Bases de datos representa información almacenada. ¿Cuáles son las reglas principales para elaborar un diagrama de flujo? Debe comenzar con un inicio y debe terminar con un fin. Todas las flechas deben de indicar la dirección del proceso. No pueden ir inversas o de una manera diferente. Evitar que las líneas se crucen para evitar confusiones. Escribir acciones con verbos. Mantener un orden lógico. Utilizar símbolos oficiales y no dejar símbolos sin conectar. Estas son algunas de las reglas principales que debes incluir en tu diagrama de flujo. Tipos de diagramas de flujo. Diagrama de flujo de procesos. Representa actividades industriales o empresariales. Diagramas de flujo de documentos. Muestra cómo circulan los documentos dentro de una organización. Diagrama de flujos de un sistema. Representa el funcionamiento de un sistema informático. Diagrama de flujo de un programa. Se utiliza para diseñar algoritmos antes de programarlos. Diagramas de flujo de datos.
representan el movimiento de la información. Estos son algunos de los principales diagramas de flujo. Ventajas de los diagramas de flujo. Fácil de entender. Simplifica procesos complejos. Ayuda a detectar errores. Mejora la comunicación. Reduce gestos. Facilita la capacitación. Sirve como documentación. Y favorece el trabajo en un equipo. Las anotaciones, texto breve dentro de símbolos, siempre con verbos en infinitivo, y con los conectores, círculos o pentágonos para dividir diagramas grandes. Aquí les daría algunos pasos para cómo crear un diagrama. Delimita el proceso, dónde empieza y dónde terminará. Entrevista a expertos o usuarios del proceso. Lista de todas las actividades en desorden primero. Ordena las actividades cronológicamente. Identifica puntos de decisión y bucles. Ciclos. Asigna símbolo ISO a cada actividad. Dibuja borrador a lápiz. Sigue el diagrama con un caso real paso a paso. Verifica hay caminos sin salida. Falta algún paso. Hazlo en limpio con software. ¿Por qué son importantes los diagramas de flujo? Ayudan a comprender procesos complejos de forma visual. Reducen errores al detectar fallas antes de ejecutar un proceso. Mejoran la productividad y la organización del trabajo. Facilitan la enseñanza y la capacitación del personal. Permiten analizar procedimientos y tomar mejores decisiones. Son base para programar sistemas y algoritmos. También tenemos varios tipos de algoritmos de flujo. Está el de procesos. Representa actividades industriales o empresariales. Fabricar de un producto. O está el otro de documentos. Muestra cómo circulan documentos en una organización. También tenemos el de sistemas, que representa el funcionamiento de un sistema informático. El de programas se usa para diseñar algoritmos antes de programar. El de datos representa el movimiento de la información entre procesos. ¿Cuáles son sus desventajas? La limitación de los diagramas de flujo ocupan mucho espacio cuando el proceso es largo. Se vuelven complejos si hay demasiadas decisiones y rutas. Deberían actualizarse constantemente si el proceso no cambia. Requieren tiempo para elaborarlos correctamente. Pueden ser difíciles de seguir si no están bien organizados. Los diagramas de flujo son una herramienta fundamental para representar procesos de manera visual y ordenada. Permiten comprender mejor el funcionamiento de un sistema, detectar errores, mejorar procedimientos y facilitar el trabajo en equipo. Por su claridad y utilidad, son ampliamente usados en informática, administración, ingeniería y educación, desde hace más de 100.000 años hasta hoy. Aplicaciones. Los diagramas de flujo se utilizan en programas, ingeniería, administración, contabilidad, medicina, educación, vanos, hospitales, empresas, fibras, comercias, telecomunicaciones. Errores comunes que quizás cometiste en tu diagrama de flujo y no lo sabías. 1. No colocar el inicio o un fin. 2. Usar símbolos incorrectos. 3. Cruzar muchas líneas. 4. No indicar claramente las decisiones. 5. Saltarse pasos importantes. Y por último, escribir demasiado texto dentro de los símbolos. Estos son algunos de los errores que comúnmente cometemos dentro de nuestros diagramas del flujo al ser principiantes o al hacerlos de una manera rápida y sin la supervisión que debemos tener en nuestros trabajos. Recomendaciones. Algunas recomendaciones para crear tu diagrama de flujo son: planificar el proceso antes de dibujarlo, usar palabras claras y breves, revisar que el orden sea correcto, mantener el diagrama limpio y organizado, verificar que todas las decisiones tengan una salida. Estas son algunas de las recomendaciones básicas para que tu diagrama de flujo quede mucho mejor de lo que ya estaba. También les hablaré sobre los elementos que lo componen y cómo crear un diagrama de flujo.
Son símbolos, formas geométricas con significado específico, líneas de flujo, flechas que indican dirección y orden, las anotaciones, texto breve dentro de símbolos, siempre con verbos en infinitivo, y con los conectores, círculos o pentágonos para dividir diagramas grandes. Aquí les daría algunos pasos para cómo crear un diagrama. Delimita el proceso, donde empieza y dónde terminará. Entrevista a expertos o usuarios del proceso. Lista de todas las actividades en desorden primero. Ordena las actividades cronológicamente. Identifica puntos de decisión y bucles. Ciclos. Asigna símbolo ISO a cada actividad. Dibuja borrador a lápiz. Sigue el diagrama con un caso real paso a paso. Verifica hay caminos sin salida. Falta algún paso. Hazlo en limpio con software. En conclusión, los diagramas de flujo son una herramienta fundamental para representar procesos de manera visual y ordenada. Gracias a ellos es posible comprender mejor el funcionamiento del sistema, detectar errores, mejorar el procedimiento y facilitar el trabajo en equipo. Por esta razón son ampliamente utilizados en áreas como la informática, la administración, la ingeniería y la educación. Esperamos que este podcast haya ayudado a descubrir algo nuevo en el mundo de la programación, ya que van de la mano con los diagramas de flujo. No puede haber uno sin el otro. Muchas gracias y te esperamos en la próxima edición y en el próximo capítulo de nuestro podcast.